Señor amado, vamos ante ti, agradeciendo, Señor, todas tus bondades, tu misericordia, Señor, reconociendo que tú eres bueno, Padre amado, con cada uno de nosotros, que nos has lavado, nos has limpiado, nos has rescatado, Señor, nos has cuidado y liberado de tantas cosas. Señor amado, delante de ti también reconocemos nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, y te rogamos, Padre, por misericordia, que tú nos laves y nos limpies de nuestros pecados. Padre amado, queremos estar en comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a dejar, Señor amado, todo lo malo atrás y a entregarnos a ti confiadamente. Ayúdanos, Señor, en esta noche, Señor amado. Queremos estar guiados, queremos estar inspirados, Señor. Queremos estar iluminados por tu Santo Espíritu. Te alabamos, te bendecimos, mi Dios, y te rogamos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La lección, mis hermanos, está ahí en Mateo 14, del 11 al 15. Mateo 14, del 11 al 15. Mateo 14. Mateo 14. Mateo, sí. Mateo 14. 15. Sí, Mateo 14, del 11 al 15. Mateo 14, del 11 al 15, hermano, y le haremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Amén. Que Dios bendiga la lectura, hermano, de su palabra en nuestros corazones, hermano. Bueno, lo que hemos leído el día de hoy, ¿cierto? Tiene que ver con la parte final de la historia de Juan el Bautista, ¿cierto? Y con lo que y con la introducción al milagro de la multiplicación del pan y los peces, ¿cierto? Que el Señor nos ayude a poder entender la palabra del Señor, porque en ella tenemos varias enseñanzas, hermano, y esta enseñanza nosotros la hemos ido reduciendo tal vez en las actitudes, ¿cierto? En los caracteres de las distintas personas. Y por supuesto que en la historia de Juan el Bautista, lo que hemos dejado para el final, ¿cierto? Y que no hemos mencionado, tiene que ver con esta mujer llamada Salomé, que como decíamos en el estudio bíblico pasado, en el Nuevo Testamento no aparece su nombre, pero según un historiador judío de la época, o de una época cercana, llamado Flavio Josefo, él dice que esta mujer se llamaba Salomé, ¿cierto? Y de alguna manera, en el caso de esta mujer, vemos cómo el caso de esta mujer, ¿cierto? Que hace o participa, ¿cierto?, en la muerte de Juan el Bautista, exigiéndole a Herodes, ¿cierto?, que le traiga su cabeza en un plato. Ella, ¿cierto?, lo que manifiesta es la perversidad y la dureza del pecado en la persona, ¿no? ¿Ah? No, de alguna manera ella siente, y seguramente lo que está haciendo ella está haciendo causa común con su madre Herodías, ¿ah? Dado que la predicación de Juan el Bautista a ella no le gustaba, ella está dispuesta, hermano, en la dureza de su corazón y de su pecado, está dispuesta a
entregar, ¿cierto? O dar muerte, ¿cierto? A Juan el Bautista. Entonces, vemos cómo el pecado, hermano, actúa en las personas de una manera tan nefasta, de una manera tan cruda, actúa de una manera, mis hermanos, también podemos decir extravagante, y hasta en el punto de esta mujer sin ningún disimulo. ¿Ah? Ella, ¿cierto? Y su madre Herodías. Entonces, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces, mis hermanos, tuvo que haber sido bastante crudo y escabroso el haber recibido la cabeza, mis hermanos, de Juan en un plato, hermano, y tenés que tomarlo con mucho cuidado. ¿Ah? Porque entienda usted, ¿cierto?, que una cabeza decapitada es una cabeza de la cual brota bastante sangre, hermano, para no ensuciarse y tener y darse el trabajo a esta mujer de llevárselo delante de su madre. En aquella época se acostumbraban, había como dos costumbres con respecto que tienen que ver en el caso que se cumplen en el caso de Juan, que a las personas que no podían asistir a la fiesta, ¿cierto? Como hablábamos el jueves pasado, ya que a veces los banquetes eran separados para hombres y mujeres, muchas veces del banquete del rey se enviaban platos a las personas, generalmente las mujeres, que no pudieron participar de ese banquete, ¿cierto? Entonces aquí de alguna manera se cumple esta tradición y a esta mujer Herodías, ¿cierto? Por intermedio de su hija, se le lleva este plato, ¿cierto? Con la cabeza de Juan. De alguna manera, tal vez de aquí viene esas palabras que se dicen, ¿cierto? Que dice el mundo, y que la venganza se sirve en un plato frío. Y también, ¿cierto? Se acostumbraba en aquella época que la persona que mandaba a ejecutar a otra, que tenía la autoridad y el poder para mandar a ejecutar a otra, se le mandara, ¿cierto? De alguna manera se le diera algún testimonio de que se había ejecutado esa orden. ¿Mm? A veces se le exhibía el cuerpo, y que generalmente se hacía, se le exhibía la cabeza. Entonces aquí también, nuevamente, lo que hace esta mujer, lleva la cabeza de Juan el Bautista ante la persona que había ordenado su ejecución. Pero en ambas mujeres, ¿cierto? Ya sea en Salomé y en Herodías, vemos, hermano, la dureza del pecado, vemos cómo las personas están engañadas a causa de su orgullo, de su pecado, y están dispuestos a sacrificar, ¿cierto?, la vida de otra persona, entendiendo que su honor, ¿ah?, su tranquilidad es más importante que la vida de cualquier otra persona, y por tanto, hermanos, disponen de la persona de Juan el Bautista, hermanos. Por eso esta mujer, hermanos, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta como hijos de Dios, sabiendo lo grave, lo serio que es el pecado, ¿cierto? Como dice la carta de Santiago, capítulo 1, Santiago, ¿cierto?, que está después de Hebreos, Santiago capítulo 1, hay 1:15, ¿cierto? Santiago capítulo 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Ya? De alguna manera, ¿cierto? En el caso de Herodías y de Salomé, esto se manifiesta de manera literal, ¿ah? No solamente espiritual, mis hermanos, sino que también de manera literal, en los hechos se manifiesta así. Entonces es importante, ¿cierto?, tener en cuenta la situación del pecado, y que estas personas, ¿cierto?, están enceguecidas a causa del pecado, están con su conciencia, hermano, su conciencia no les hace ningún problema, hermano, no tienen ningún problema de conciencia, no tienen ninguna dificultad, y están dispuestas a darle muerte a Juan el Bautista, ¿cierto? También ahí saludamos a nuestro pastor Samuel, que se ha integrado. Nos saludamos cariñosamente. ¿Mm?
Y aquí vayamos con otra actitud, mis hermanos, la del versículo 12, lo que hacen los discípulos de Juan. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. ¿Ah? Aquí, mis hermanos, los discípulos, al parecer, o sea, no al parecer, sino que queda de manera bastante evidente que los discípulos de Juan tenían acceso a la cárcel donde estaba Juan. ¿Ah? Y no solamente acá, porque entran a rescatar, por llamarlo así, el cuerpo de Juan, sino que ya antes tenemos un testimonio, mis hermanos, ahí en Mateo capítulo 11, cuando Juan el Bautista manda a dos de sus discípulos a preguntarle al Señor si él era el Mesías o tenían que esperar a otro. ¿Ah? Y eso Juan lo hizo cuando él estaba en la cárcel. ¿Ya? Entonces, sin duda que la prisión a la que estaba siendo sometido Juan en este punto era bastante benévola en este sentido, ya que se permitían visitas. ¿Ah? Y general, no es que las visitas estuvieran prohibidas, hermano, sino que muchas veces las visitas eran utilizadas por parte del Estado o del gobernador para tratar de pillar, ¿cierto?, usando una palabra, ¿cierto?, de la policía, a los cómplices, a los secuaces. Entonces, muchas veces, hermano, cuando en la palabra de Dios, hay en Hebreos, por ejemplo, es esa referencia a que los hermanos de esa iglesia habían atendido a los que estaban presos, no era una cuestión menor, porque muchas veces el hecho de ir a ayudar a un preso significaba que uno se identificaba con el preso y la persona que iba a ayudar y asistir al preso también era tomado preso, porque era tomado como un cómplice. ¿Ah? Por eso el apóstol Pablo, ¿cierto?, se acuerda ahí de Onesífero, ¿cierto? Y cómo él lo ayudó, mis hermanos. O sea, no era una cuestión gratuita, sino que era una situación, peligrosa, mis hermanos, muchas veces ir a la cárcel. Ahí en 2 Timoteo, por ejemplo, este punto de la cárcel, el apóstol lo retrata muy bien. 2 Timoteo 1:16. No, era cosa arriesgada, mis hermanos, y entonces muchas veces, para asistir a una persona, a un cristiano que estaba preso, o uno iba al sacrificio, a saber que lo iban a entregar, o tal vez muchas veces uno tenía que tener contacto, muchas veces pagar coimas, pagar dinero, ponerse de acuerdo con los guardias para que lo dejaran ver al preso y poder asistirlo y poder salir de la cárcel después de la visita. Entonces ahí en 2 Timoteo 1:16 dice el apóstol: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. ¿Ah? Parece que este hombre Onesífero era un hombre bastante hábil, para socorrer y para ayudar, hermano, y esa habilidad inclusive la demostró en el servicio carcelario. Entonces, en el caso de acá de Juan el Bautista y sus discípulos, ellos parece que no tenían este problema, hermano, y podían entrar libremente a la cárcel, y lo más probable que haya sido así, porque Herodes, como hemos visto, no tenía ningún problema con Juan el Bautista más allá de su predicación, entre comillas, y más allá de la instigación que hizo Herodías, mis hermanos. Entonces, vemos que ellos podían entrar, tener contacto con el maestro Juan, y podían, ¿cierto?, ir a visitarlo. Entonces, cuando se enteran de esto, van y rescatan su cuerpo. Y esto es muy importante, hermano, como sus discípulos, ¿cierto?, se hacen cargo del cuerpo de Juan. Es un hecho bastante que hay que considerar, hermanos, como sus discípulos, ¿cierto?, le dan sepultura a su cuerpo, y también es una enseñanza que nosotros debemos sacar. Y ellos, ¿cierto?, le llevan la noticia a Jesús. De alguna manera, hermano, y esto como meditación, de alguna manera nosotros
eh, perdemos, ¿cierto?, a un pastor, por decirlo así, nosotros tenemos que tener la misma actitud de los discípulos de Juan. Tenemos que ir a Jesús. ¿Ah? De hecho, muchas veces ha sucedido en la historia, hermano, que por la muerte de un pastor, muchas personas han llegado a la iglesia. ¿Ah? Porque de alguna manera a veces las personas desenfocadas dirigen su cariño y su atención hacia el pastor. ¿Ah? Pero cuando no está esa figura, ¿cierto? Las personas ahí descubren a Jesús. Entonces, de alguna manera, Juan el Bautista, como señal, como signo, como símbolo de su ministerio, aún después de muerte, mis hermanos, llevó a las personas a Cristo. ¿Ah? De hecho, ¿cierto? Nosotros tenemos el testimonio en el Evangelio de Juan, ¿cierto? En los primeros capítulos, Juan dice ahí y le muestra a sus discípulos, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, siempre la misión de Juan el Bautista fue llevar a sus discípulos a Jesucristo. Y en el último, y después de sus días, ya con su cuerpo decapitado y enterrado, ¿cierto? Él también llevó a sus discípulos a Jesucristo, y los discípulos obviamente que habían entendido y habían recibido la enseñanza de Juan, porque ellos van a donde ellos podían encontrar consuelo. O sea, ya no estaba su maestro, Juan el Bautista, pero ahora podían acudir libremente a Jesús, y podían estar con él, mis hermanos, y él podía darle el consuelo, darle, hermano, como diríamos nosotros, las condolencias por la pérdida, ¿cierto?, de su maestro. Que el Señor nos ayude a nosotros también, hermano, a siempre, hermano, en todo momento, a poder acudir a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, hermano. Entonces ahí tenemos la actitud de estas mujeres, mis hermanos. ¿Ah? Tenemos la actitud de los discípulos de Juan el Bautista, mis hermanos, y hemos destacado este punto de este sello, mis hermanos, de Juan, de que siempre él buscó que sus discípulos conocieran a Jesucristo. Recordemos que el ministerio de él era preparar un camino para el Señor, preparar un pueblo, enderezar las sendas para que el Mesías estuviera, ¿cierto?, y predicara en Israel, para que la gente lo conociera a Jesucristo. Entonces, por tanto, ese mismo ministerio se cumplió ahora con Juan muerto, decapitado y enterrado, mis hermanos, y sus discípulos le llevan las nuevas a Jesús. Y el versículo 13, ¿cierto? Ya entrando en materia con la alimentación de los 5.000, el versículo 13 dice que oyéndolo Jesús se apartó de allí. ¿Ya? Hemos leído en Mateo 14, del 11 al 15, Mateo 14, del 11 al 15. Entonces dice, en el versículo 13, oyéndolo Jesús se apartó de allí. ¿Qué es lo que oyó Jesús? Aquí el Señor, mis hermanos, y en el orden que establece Mateo, uno podría entender a primeras que lo que oyó fue las noticias que les trajeron los discípulos de Juan el Bautista. Pero lo que vemos también, si nosotros vemos esto en los otros evangelios, aquí también el Señor, ¿cierto? Porque se aparta de allí donde estaban, el Señor recibe el informe de sus discípulos. El Señor había mandado a sus discípulos de dos en dos a predicar el evangelio, y ellos están volviendo de esa predicación. ¿Ah? Están volviendo de esa misión, y lo que el Señor quiere escuchar de ellos es cómo les fue, y por tanto, mis hermanos, como estaban en un lugar donde ni siquiera podían comer, el Señor decide apartarse de ahí. Entonces, esta parte, ¿cierto? Mateo no la cuenta, pero entonces al Señor le llegan dos informes, mis hermanos: lo que ha sucedido con los discípulos en la misión y lo que ha pasado con el cuerpo de Juan el Bautista, ¿cierto? Que es el informe que traen los discípulos de Juan. Y sin duda que estas cosas, mis hermanos, hacen que el Señor tenga que estar en un lugar tranquilo para poder escuchar, ¿cierto? Y para poder meditar, ¿cierto?, lo que ha pasado con Juan, y también meditar lo que están haciendo sus discípulos, mis hermanos, y para poder descansar, ¿cierto? Si nosotros nos vamos ahí a Marcos 6,
Marcos 6, que es donde se cuenta es el pasaje paralelo, ¿cierto? El pasaje paralelo en el Evangelio de Marcos, la historia de Mateo, Marcos 6:30. Entonces los apóstoles, se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Ahí tenemos, y de hecho en Marcos 6, en Marcos 6:30, ¿cierto? Lo que está en la historia que viene antes de Marcos 6:30 es la muerte de Juan el Bautista. Entonces aquí el dato que nos agrega Mateo es que el Señor en ese momento recibió estos dos informes. Entonces no tenemos que tal vez interpretar como que el Señor, mis hermanos, tuvo miedo al enterarse de que Juan había muerto y el Señor arrancó, mis hermanos, porque de alguna manera el Señor se va con sus discípulos aparte para meditar, ¿ah? Para conversar con ellos, pero después el Señor vuelve enseguida al día siguiente. Si nosotros seguimos la historia, ya sea en este mismo capítulo de Mateo o en los demás evangelios, el Señor vuelve enseguida, mis hermanos, y solamente está un día fuera de lo más probable que se entiende que es en la aldea de Capernaum. Entonces, no es que el Señor haya huido de Herodes, mis hermanos, sino que lo que el Señor hace básicamente es un tiempo para estar con sus discípulos. Dice: oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Ese lugar desierto y apartado, según nos cuenta el Evangelio de Lucas, se corresponde a al lugar de Betsaida, ¿ah? Que es algo que está, un pueblo o aldea que está en la parte nororiental eh, en la parte nororiental del mar de Galilea. ¿Ah? Ahí en Lucas 9:10 el evangelista nos dice que el Señor se apartó a Betsaida. Yo voy a tratar de compartir. No, ventana. Ahí está. No sé si se ve ahí. Ahí, ¿cierto? El Señor, lo más probable es que haya estado acá en esta parte donde dice Capernaum. Ahí, Capernaum. Y el Señor cruzó hacia Betsaida. Ahí, a Betsaida. Esa parte donde recorrió el Señor. Si ustedes se dan cuenta, bueno, los mapas siempre engañan, pero lo que nos dicen los comentaristas, ¿cierto? Y además el mismo hecho que nos muestra la palabra de Dios de que la gente recorrió, ¿cierto? Por la parte norte, recorrió, recorrió toda esta zona para llegar aquí, caminando. De hecho, la gente llegó antes que el Señor. Entonces, la distancia al parecer era poca. ¿Ya? Recorrieron de acá, mis hermanos, entre Capernaum y Genesaret hasta Betsaida. De hecho, la capital donde gobernaba este hombre llamado Herodes era aquí en Tiberias, ¿ah? En esta parte. Y el Señor se aleja hasta acá, ¿cierto? Cruza acá. Y ustedes ven que ahí hay una línea. Esa línea que está ahí es el río Jordán. ¿Ah? Las personas cruzaron, ¿cierto? El río, no se sabe. Betsaida era una ciudad de cierta importancia. De hecho, el nombre completo de esa ciudad era Betsaida Julia, porque los romanos la habían reedificado y en honor a la hija de Augusto le habían colocado el nombre de Betsaida Julia.
y lo más probable es que hubiera un puente. Ahora, si no había puente, hermano, si no había puente, los vados que habían en el río Jordán en esa época, porque el Evangelio de Juan nos cuenta que este milagro sucedió en la época estando cerca de la Pascua de los judíos. Y la Pascua de los judíos corresponde al mes en los meses de primavera, ¿ya? En los meses de primavera, mis hermanos, en nuestro marzo, abril, cuando nosotros en esta parte del mundo estamos entrando en otoño, allá están pasando de la primavera al verano. Entonces, el río está más bajo en esa época y es posible pasarlo a pie, ¿ah? En todo caso, si haya sido a pie o haya sido por un puente, ¿cierto? Que también no deja de ser algo posible, la gente cruzó hacia allá. Entonces, oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Ese lugar desierto y apartado, hermanos, no tenemos que entender que se refiere a un desierto, en el sentido que usamos nosotros, sino que lo más probable es que sea un lugar despoblado, un lugar donde no había gente. Y de hecho, eh, en esta región, saliendo un poco del lago, ¿cierto? Del mar de Galilea, hay una playa, y un poquito más allá de la playa, mis hermanos, hay una explanada larga que se extiende, mis hermanos, hasta que culmina en una montaña. Entonces todos piensan que tal vez ese es el lugar donde el Señor alimentó a los 5.000, porque es un lugar bastante amplio, bastante, ¿cierto? Con bastante espacio, y ahí el Señor hizo este milagro. El Señor entonces se aparta de donde estaba, ¿no? Para estar con sus discípulos, para poder tener comunión con ellos, para conversar. Y lo más probable es que la comunión, ¿cierto? La comunión de lo que el Señor tiene con sus discípulos solamente se haya dado en la barca, ¿no? No, y tal vez en aquella barca iban los mismos también los discípulos de Juan, porque el Señor llegando a la orilla, la gente ya había llegado, ya lo estaban esperando en ese lugar. Entonces, el momento de descanso, hermano, el momento de conversar, de meditar, se dio en la barca. Y, ¿cierto? Dice, y saliendo Jesús, entonces, perdón, y la gente oyó esto, que el Señor se iba a ir, lo siguió a pie desde las ciudades. De alguna manera, hermano, y esto es por el clima que había en aquel momento, un clima de primavera, estaba todo despejado, y la gente vio cómo el barco del Señor o la barca iba cruzando el lago, hermano. Entonces, el Señor iba con sus discípulos por mar, ¿cierto? Remando a lo mejor tranquilamente, sin apurarse, porque el Señor quería estar con sus discípulos, y la gente por la orilla va viendo y mis hermanos, va mirando el recorrido del barco del Señor en el lago. Y dice que la gente lo oyó y lo siguió a pie desde la ciudad, es decir, no solamente de Capernaum y de las ciudades cercanas, sino que de los distintos pueblos y aldeas la gente se fue sumando, en una muchedumbre tal que nosotros sabemos que son más de 5.000 personas, porque aquí la cuenta, como dice el mismo Evangelio, se refiere a los hombres. Y tal vez se deba a que se juntó tanta gente, porque como dice el Evangelio de Juan, esto sucedió estando cerca la Pascua de los judíos, es decir, las personas empiezan a peregrinar hacia Jerusalén. Entonces, mucha gente que venía de distintos lugares de Israel, bajando hacia el sur, hacia Jerusalén, se encuentra con esta otra gente que va siguiendo a Jesucristo y le van diciendo, mira, seguramente le van contando, mira, allá va Jesús, sigámoslo. Entonces, había mucho peregrinar, mucho movimiento en aquel momento. Y el versículo 14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Aquí tenemos nosotros la actitud del Señor, esta actitud, ¿cierto?, que se destaca tanto, hermano, que es la compasión del Señor. El Señor quería estar con sus discípulos,
El Señor quería tener un tiempo de descanso, un tiempo para poder también compartir, alimentarse, pero no se pudo, pues, hermano, ¿ah? No se pudo y porque llegó una multitud y el Señor, mis hermanos, y saliendo Jesús, o sea, lo más probable, mis hermanos, es que ese saliendo Jesús, es que el Señor salió de la barca, ¿ah? Salió de la embarcación en que iba, ¿no? No es que el Señor haya estado primero ahí, sino que saliendo, porque la gente llegó primero que el Señor, saliendo Jesús de la barca, él vio a la multitud y tuvo compasión de ellos. Y esta es una característica que tiene nuestro Señor, que Él es compasivo. Y esta compasión, mis hermanos, tiene, o sea, tiene un valor agregado por el siguiente hecho, que el Señor Jesús sabe la causa por la cual lo están buscando, ¿ah? Una de las cosas particulares que tiene esta historia de la alimentación de los 5.000 es que aparecen los 4 evangelios, ¿ah? Son pocos, hermanos. Yo diría que y lo que tiene que ver con la resurrección del Señor, en cuanto a los milagros, es son los que se repiten en los 4 evangelios. Entonces, Juan nos cuenta, ¿ah? Porque el evangelista Juan utiliza esta alimentación de los 5.000 para que después el Señor hable de que Él es el pan de vida. El Señor sabe que esta gente lo está buscando por el pan y los peces. El Señor sabe que esta gente están desesperados para hacerlo rey, porque el Señor los ha alimentado, ¿no? Y eso nos cuenta el evangelista Juan. Y el Señor, aún sabiendo estas cosas, mis hermanos, el Señor tiene compasión de la gente, ¿no? Es decir, el Señor se mueve a misericordia, no importando la actitud, no importando las intenciones de las personas, y está Él dispuesto a hacerles un bien. Y eso habla, mis hermanos, de que esta palabra, la compasión del Señor, ¿no? O también se puede traducir como que el Señor se enterneció profundamente por estas personas, es algo, mis hermanos, sobrenatural, ¿no? Es algo que de alguna manera tiene que venir de arriba, porque el Señor sabe que estas personas están de alguna manera en error, están equivocados, no han entendido el mensaje del Señor, pero no importando eso, el Señor igual les va a hacer un bien. Y dice que tuvo compasión, y en el Evangelio de Marcos, y ya Mateo lo había dicho en otra parte, que el Señor tuvo compasión de esta gente porque eran como ovejas sin pastor, ¿ah? Es decir, hermano, o eran personas que estaban sin ningún cuidado, sin ninguna protección, totalmente desvalidas, totalmente desamparadas, espiritualmente desamparadas, desorientadas. Y tal vez estas palabras, ¿cierto? Podrían decirse, estas palabras que usa el evangelista, y tal vez aquí en Mateo no, pero si usted ve la historia en Marcos, ¿ah? Que eran ovejas sin pastor, esta expresión podría decirse de cualquier otro pueblo, ¿ah? De cualquier otra nación podría decirse, estas parecen ovejas sin pastor, pero se aplican al pueblo de Israel, ¿ah? Que había tenido profetas, que había tenido la revelación de Dios, que habían recibido las promesas, mis hermanos, que Dios se había revelado a ellos, pero ellos, ¿ah? Estaban totalmente desorientados, totalmente perdidos, ¿ah? Totalmente ignorantes, ¿cierto? A la voluntad del Señor. Pero aún así, insistíamos en este punto, el Señor tuvo compasión de ellos, ¿ah? Y eso hace que la compasión del Señor sea grande, mis hermanos, sea maravillosa, sea milagrosa, sea algo que el mismo, mis hermanos, que lo que él mismo enseñó, que se cumple, que Él eh, les va a hacer un bien a personas que no lo merecen, a personas que lo van a rechazar después, que lo van a criticar, que lo van a cuestionar, pero el Señor aún así está dispuesto a hacerle un bien. Por tanto, la compasión, la misericordia del Señor, que es un atributo de nuestro Dios, es algo sobrenatural y que escapa a nuestro entendimiento, ¿ah? Y es un atributo, mis hermanos, que nosotros también tenemos que aplicar y tener en nuestra vida. Pero esto, para que suceda, tiene que ser de manera sobrenatural.
tiene que venir de arriba, tiene que venir del Señor. Y él sanó a los que de ellos estaban enfermos. Marcos nos cuenta que el Señor comenzó a enseñarles y a sanarles. ¿Ah? El Señor empezó a hacer milagros, a enseñar, ¿cierto? Y él comenzó a hacer milagros entre los que estaban enfermos. ¿Ah? Y aquí, ¿cierto? Vemos esto tan, mis hermanos, importante, ¿cierto? Que tiene el Evangelio. ¿Ah? Que tiene este componente de enseñanza, de doctrina, mis hermanos, esta parte de la revelación de Dios, ¿ah? Que el dar a conocer cuál es la voluntad de Dios, el dar a conocer cuál es la enseñanza del Señor, qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, qué es lo que Dios requiere, qué es lo que Dios demanda, hermano. Darnos a conocer cuáles son las misericordias, cuáles son las verdades, cuáles son las bondades de Dios, pero también tiene esta otra parte, hermano, que nosotros podemos, igual puede ser algo contradictorio, pero esta otra parte sobrenatural, que tiene que el Señor sana a los enfermos. Nosotros, la parte de la revelación de Dios, de la enseñanza, de la doctrina, también es sobrenatural, pero ahora tenemos esta parte sobrenatural en los cuerpos de las personas. Y eso es algo que también, como hijos de Dios, nosotros debemos procurar, ¿ah? Debemos buscar, mis hermanos, estos dones espirituales sobrenaturales, y que somos parte de una iglesia pentecostal. Tenemos que buscar también, así como nuestro Señor Jesucristo, poder pararnos, hermanos, en la doctrina del Señor y en los milagros del Señor. El Señor lo hizo, mis hermanos. Él tuvo compasión por estas personas que, como Juan lo va a demostrar, el evangelista Juan lo va a demostrar, esta gente no merecían toda esta compasión, pero es que la compasión no se merece, ¿no? Sino que el Señor actúa en beneficio de estas personas. Entonces el Señor les enseña y los sana. ¿Ah? Hace, hermano, el Señor tiene una jornada de milagro, ¿ah? Tremenda entre aquellas personas. Entonces, ahí vemos, en este versículo 14, vemos la actitud del Señor de compasión, de ternura, de atender a las personas en sus necesidades físicas, a atender a las personas en sus necesidades espirituales. Y esto es un reflejo de lo que tiene que ser la iglesia. La iglesia también, al igual que su maestro, tiene que tener este enfoque, mis hermanos, de ayudar a los necesitados, ayudar asistir a los enfermos, hermanos, y atender las necesidades físicas y espirituales de las personas en la medida, ¿cierto?, que el Señor también nos bendiga para poder hacerlo. Pero nuevamente, esto tiene que ser de manera sobrenatural, tiene que venir desde arriba, porque también muchas veces se cae en este error, mis hermanos, de fabricar milagros y muchas veces de manipular a las personas. eh, y, y esto, ¿cierto?, es una corriente nueva o relativamente nueva, porque ya no, ha pasado bastante tiempo, y que es algo que no corresponde, ¿cierto?, a lo que nuestra iglesia ha recibido. ¿Ah? No, en la iglesia nuestra los milagros sucedían, no había más situaciones, hermano. ¿Ah? Eh, pero en cambio el día de hoy, ¿cierto? Hay toda una preparación, hay toda una exposición de estas cosas, hay toda una manipulación y hay una exhibición, hermano, que a veces no corresponde. Y eso, mis hermanos, el milagro, y vamos a tener que entrar a definir lo que es milagro, no en esta lección, sino en la que viene, el milagro tiene que tener peso por sí mismo, ¿no? Y lo demás, hermano, es algo que sobra. Pero lo que la iglesia ha perdido el día de hoy es esto, el, eh, esta parte sobrenatural. Pero tampoco debemos desesperarnos, hermano, o sea, debemos tener en cuenta esto y debe ser, ¿cierto? El- tiene que estar en nosotros el pedirle al Señor que estos dones vuelvan,
pero tenemos que saber que estas cosas, mis hermanos, están en la mano del Señor. ¿No? Tenemos que tener mis hermanos, la añoranza de estas cosas, ¿no? De esta acción sobrenatural del Señor en los cuerpos y en la vida de las personas. Tenemos que tener esa añoranza, pero también tenemos que tener esa tranquilidad, sabiendo que el Señor sabe cómo son, el Señor sabe hacer las cosas mucho mejor que nosotros. ¿Ya? Por ejemplo, y en relación a lo que veíamos en el estudio pasado, el, el apóstol Pablo hizo muchos milagros, muchas cosas tremendas. Pero si usted empieza a leer en muchas de sus cartas, sobre todo las cartas finales del apóstol Pablo, empieza a decir, a este lo dejé enfermo en tal ciudad, y este otro se enfermó y no pudo ir. Entonces, el apóstol Pablo que había hecho tantos milagros, hermano, el mismo apóstol tenía mucha gente que estaba enferma, al mismo Timoteo lo recomienda que no beba cierto agua a causa de sus frecuentes enfermedades. Entonces, eh, hay que tener un equilibrio, mis hermanos, en esto, y eso la iglesia pentecostal, de la cual nosotros somos parte, la iglesia pentecostal chilena siempre lo ha tenido. Pero el día de hoy, como eso se ha ido contaminando por otras iglesias pentecostales que tienen otras tradiciones, otra enseñanza, lo que se busca es el milagro, sí o sí. Pero es que el milagro, mis hermanos, no es algo que se tiene que buscar, sino que el milagro es algo que va a suceder. De lo cual uno tiene que ser materia dispuesta. Entonces, cuando se empieza a buscar el milagro, como aquí, como que queremos hacer lo mismo que hizo el Señor y tener una jornada de milagros, hermano, cuando se empieza a buscar, eso da lugar, mis hermanos, para que el Señor se retire y el espacio muchas veces lo ocupan otros espíritus que no tienen que ver con la iglesia. ¿Y por qué el Señor se retira, mis hermanos? Porque el Señor, cuando uno empieza a decir, no, yo quiero mi milagro, o yo quiero ver el milagro, uno se está transformando en lo que el mismo Juan después critica, ahí en Juan capítulo 6, que aparece la historia, esta misma historia, que estas personas van por el pan y los peces, hermano. Su visión era corta, su visión solamente era para recibir lo que el Señor tenía, ¿ah? Pero fueron incapaces de recibir al Señor, de amar al Señor, porque de esto se trata, hermano. Por eso va la enseñanza y va el milagro. Tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero cuando decimos como iglesia, no, nosotros queremos ver el milagro, ¿qué es lo que estamos amando? El milagro. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos que tener ese cuidado. Por eso la iglesia antigua, hermano, la iglesia pentecostal antigua, no buscaba los milagros, sino que lo que hacía la iglesia era servir al Señor. No, ¿cierto? No se cesaba de orar, no se cesaban las predicaciones, no se cesaban las reuniones, mis hermanos. Y eso pasó, y lo otro venía, mis hermanos, por añadidura, venía como un extra, mis hermanos, pero la iglesia perseveraba en la oración, en la predicación de la palabra, ¿cierto? En la enseñanza de los apóstoles, en la comunión los unos con nosotros, en eso perseveraba la iglesia. Y eso lo podemos decir de la iglesia que está en Hechos, ¿cierto? Y también lo podemos decir de la iglesia pentecostal chilena. Pero cuando llegó la otra, mis hermanos, esa visión un poco norteamericana de lograr los objetivos, de ponerse meta, ahí la cosa se empezó a torcer y se está torciendo cada vez más, hermano. Nosotros tenemos que volver a esta sencillez del Evangelio. Que Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros y recordar este punto, al igual que el Señor. Nosotros, como hijos del Señor, como discípulos de Cristo, tenemos que hacer bien a las personas, no importando cómo sean las personas. ¿Ah? Muchas veces a la iglesia le toca ayudar gente, le toca ayudar personas y se reciben ingratitud, se recibe rechazo, muchas cosas, ¿no? Pero eso dejémoselo al Señor, ¿no? Así como el Señor ayudó a estas personas, las bendijo, les dio pan, ¿cierto? Hizo un milagro en el medio de ellos, pero ellos después lo rechazaron. Sepamos que muchas veces a nosotros nos va a pasar lo mismo. Ojalá que no, hermano, ojalá que nosotros podamos ayudar a personas y esas personas puedan recibir el mensaje del Evangelio. Pero sepamos también, hermano, que lo otro también es posible. Que ayudemos a personas y que después
si te he visto no me acuerdo, o hablen mal de nosotros, pero eso, hermano, dejémoselo al Señor. Por tanto, este punto, hermano, sobre esto, sobre la compasión, o sobre el ministerio de la compasión y de la misericordia, tengamos en cuenta también este elemento, que no toda la gente a la que nosotros vamos a ayudar, ¿cierto? Esto le va a producir, esto va a traer un retorno positivo para nosotros. Muchas veces va a traer problemas y va a traer dificultades. Pero por lo mismo, mis hermanos, sabiendo teniendo en cuenta este dato, este antecedente, no seamos esquivos, ¿ah?, en lo que tiene que ver con la ayuda a los demás. Yo siempre me acuerdo, si me viene a la memoria, el caso de una escritora norteamericana que se llama Pearl Buck, mis hermanos. Esta escritora, sus, sus padres eran misioneros en China. Y esta escritora, mis hermanos, que también fue misionera, pero lamentablemente ella terminó apartándose de la iglesia, eh, y tal vez fue por lo que ella vivió, por esto que voy a contar ahora, ¿no?, y que hemos visto recién, mis hermanos, es que vio que sus padres, en particular su mamá, se desvivió por atender al pueblo chino, pero de todo ese trabajo que ellos hicieron, nunca recibieron, nunca tuvieron un retorno, mis hermanos, ya sea de las cosas que a ella le pasaron, ¿ah?, de las cosas que ella vivió en China, mis hermanos. ¿Ah? Fue una situación bastante triste, y ella, cierto, se acuerda cómo su papá, hermano, que era el pastor de esa misión ahí en China, abrieron una iglesia, ¿cierto? Y la iglesia se llenaba, ¿cierto?, de mujeres chinas, y su papá se empeñaba en enseñarles los himnos de la iglesia, eh, y las mujeres en su manera de entender las cosas, hermano, ellas entendían que tenían que cantar rápido, ¿ah? Y todos los himnos se lo competían para ver quién terminaba primero, y la niña, esta niña que después fue escritora y mis hermanos llegó a ganar un premio Nobel. Esta niña, mis hermanos, se daba cuenta que la gente solamente iba a la iglesia porque los gringos lo iban a ayudar, les daban comida y le daban cosas. Ah, entonces, y esta mujer, mis hermanos, que después se convirtió en escritora, eso nunca hizo que ella odiara al pueblo chino, sino que siempre, de hecho, todas las cosas, se han hecho películas que, por libros de ella, ella siempre defendió al pueblo chino, y ella decía, se sentía dividida, decía, soy parte de una, mis recuerdos, decía algo así como que mis recuerdos de infancia son de mi iglesia norteamericana, presbiteriana, limpia y blanca. Y por otro lado, mis recuerdos son de China, una gente cariñosa, amorosa, no muy limpia, pero amistosa. ¿Ah? Entonces, de alguna manera, esa vivencia que ella tuvo, ¿ah?, de esta situación, mis hermanos, de entender que el trabajo de sus papás, ella nunca vio un fruto del trabajo de sus padres, nunca, 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 nunca. Y todos los hijos que se murieron, todas las cosas que pasaron ahí en China, a la larga, mis hermanos, hicieron que ella, su fe se fuera enfriando, mis hermanos, y bueno, no, yo no podría decir que fue del final de su vida, mis hermanos, pero sí fue bastante crítica con el trabajo misionero de sus padres. Y que a nosotros no nos pase eso, pues, hermano. ¿Ah? No nos pase esto de, de saber que vamos a ayudar, que vamos a atender como iglesia muchas veces a necesidades espirituales, a necesidades físicas, pero de eso, mis hermanos, no vamos a tener ningún retorno, no vamos a tener ningún premio, ningún galardón, no vamos a ver ningún fruto, mis hermanos, y muchas veces vamos a recibir rechazo, inclusive, pero eso no nos inhibe a nosotros a hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de eso, Él tuvo compasión de la multitud y estuvo dispuesto a ayudarlo, a bendecirlo. Que Dios nos ayude a nosotros también entonces a saber esto, hermanos, y a poder aplicarlo. Y el versículo 15 dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada.
despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Ahí esa palabra, ¿cierto? Cuando anochecía, lo más probable es que sea cuando atardecía, ¿cierto? Es cuando ya la tarde, el día de hoy, por hermano, como a las 5:30, se empezó a notar el cambio de la luz. Por acá donde vivo yo había harto sol, no sé si hay en otras partes de Santiago, pero estuvo el día especial para colgar ropa, porque salió el sol, y ya como a las 5:30 empezó de alguna manera la luz a cambiar y a, 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 a tener un color distinto, ¿cierto? Indicándonos que ya quedaba poco de día, poco de luz de sol. Entonces, por eso dice esta palabra cuando anochecía, porque para los judíos en aquella época, mis hermanos, no hay sol y ya llega la oscuridad, ¿cierto? Y llega la noche. Entonces, aquí, este versículo a nosotros nos hace tener en cuenta ahora la actitud de los discípulos. ¿Ya? Los discípulos, en este caso, hermano, a contrario de la compasión del Señor, son bastante cautos, son bastante precavidos. Los discípulos son bastante razonables. Señor, es tarde, está pasando la hora. Estamos en este lugar, ¿no? ¿Cierto? Y ahí nuevamente repitamos que la palabra desierto no tiene que ver con un desierto de arena, sino que tiene que ver con un lugar donde no hay nada, ¿ah? En un lugar despoblado, donde no hay ciudades cercanas, porque el Señor fue, como diríamos el día de hoy, a un retiro con sus discípulos. ¿Ah? Entonces la gente lo siguió y se fue a meter a un lugar donde no habían lugares donde guarecerse, donde pasar la noche, donde no habían ciudades para poder comprar víveres, para poder comprar pan. Entonces, la primera actitud de los discípulos, hermano, es decir, Señor, esta gente no tiene que comer. Despide a la gente, porque si se van ahora, van a alcanzar a llegar a algún lugar a comprar. Entonces, eh, en los discípulos más que compasión, ellos demuestran precaución. ¿Ah? Más que, ¿cierto? Más que amor, ellos demuestran, mis hermanos, son prácticos. ¿Ah? Son prácticos. Son, de alguna manera, manifiestan una mirada breve, una mirada corta, sabiendo quién era el Señor, habiendo visto el montón de milagros que el Señor había hecho. Ellos no pueden, mis hermanos, ver que tal vez el Señor algo tiene preparado. De hecho, cuando ustedes vean la historia ahí en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, el Señor cuando ve a la gente, le pregunta a Felipe y le dice, oh, ¿con cuánto dinero? Dice, ¿con cuánto dinero podemos alimentar a esta gente? El Señor al inicio de la historia, ya sabiendo lo que iba a hacer, pero siembra la semilla en Felipe, para ver qué es lo que dice Felipe. Y Felipe dice, mire, ni con 200 denarios alcanzaría para alimentar a toda esta gente. Entonces, aquí también vemos la actitud, a contrario de la actitud del Señor, vemos la actitud de sus discípulos, que son bastante prácticos, como hemos dicho, bastante razonables, bastante precavidos, ¿no? Pero les falta este otro punto, hermano, que es el confiar y esperar en lo que el Señor va a hacer. Muchas veces nosotros también tomamos decisiones de manera práctica, de manera razonable, pero nos falta la rodilla, nos falta la fe, nos falta la confianza en el Señor para esperar que Él nos dé la respuesta, qué es lo que el Señor va a hacer. Entonces, muchas veces nosotros tratamos de proyectar una decisión, una solución a lo que nos está sucediendo, pero desde una mirada humana, desde una mirada práctica. Señor, despacha a la gente, porque si se van ahora, alcanzan a comprar algo para comer. Entonces, ellos no vieron que el Señor iba a hacer un milagro, o que el Señor podía hacer un milagro. Que si ellos mismos acaban de ver cómo el Señor ha sanado a una multitud de gente, cómo ellos, mis hermanos, no van a esperar que el Señor, de algo irá a hacer el Señor, pero manifiestan ellos, ¿cierto? Esta corta visión, ¿no? Son cortos de vista espiritualmente. Que Dios tenga misericordia. Y lo maravilloso de esto, hermano, que la gente estaba ahí, hermano.
Dice, cuando anochecía, la gente seguía escuchando al Señor. Entonces, de alguna manera, esta precaución de los hermanos eh, de los discípulos ¿ah? eh, choca con la entrega que está dando el Señor. Cómo el Señor está dando, cómo el Señor está usando una palabra que se usa mucho el día de hoy, cómo el Señor está ministrando a las personas. Que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿no? Que tengamos en cuenta esta actitud, ¿cierto? La actitud de Salomé, de Herodías, la actitud de la gente, hermano. Pero por sobre todas las cosas, ¿cierto? Tengamos en cuenta la actitud, ¿cierto? Del Señor, como Él de manera milagrosa y de manera maravillosa y amorosa atendió a la gente, mis hermanos, y también tengamos en cuenta este dato, ¿ah? Que muchas veces, ¿cierto? Va, a pesar de que nosotros estamos en la iglesia, a pesar de que tenemos conocimiento de las cosas de Dios, va a estar en nosotros este pensamiento muchas veces práctico, ¿ah? Muchas veces directo, muchas veces precavido, muchas veces razonable. Pero antes de eso, hermano, ¿ah? Planteemos en el Señor, porque esto fue lo bueno de los discípulos. ¿Ah? En este caso, podemos destacar esto de los discípulos, que se lo dijeran al Señor. Porque otra cosa hubiera sido que los discípulos hubieran tomado partido en esto y empezaron ellos a lo mejor a echar a la gente. No, ellos le preguntaron al Señor. Entonces, por lo menos esto podemos destacar de los discípulos. Si en nosotros también está muchas veces esta inclinación a tomar una decisión sin consultarle al Señor, sepamos que estamos en un terreno peligroso. Preguntémosle al Señor, que el Señor nos ilumine, que el Señor nos oriente y que el Señor nos guíe, mis hermanos, conforme a su voluntad. Que en esta noche el Señor nos bendiga a todos, hermanos, hasta aquí la enseñanza del día de hoy para esta escuela dominical. Ahora, hermano, y esto ya lo he dicho en otras lecciones y lo voy a volver a repetir, no hemos tocado el milagro de la multiplicación del pan y los peces. No hemos quedado con las conductas, con los perfiles, con los caracteres, con las cosas que han hecho Salomé y Herodías, la gente que siguió, la multitud que siguió al Señor, lo que hizo el Señor y lo que hicieron los discípulos. ¿Ah? Porque yo sé que a lo mejor usted va a estar en la escuela dominical o tal vez cuando usted en la clase quiera dar esta lección, se va a desviar a la otra parte déjela, porque no la hemos visto. ¿Ah? A veces tenemos que aprender a cortar, ¿cierto? A discernir, a dividir la palabra de Dios. Entonces, nos hemos concentrado en esto. Ya vamos a hablar latamente, mis hermanos, de cómo el Señor multiplicó el pan y los peces, de lo que es el milagro, mis hermanos, de lo que significa este milagro. Pero eso es para otra lección. Entonces, en este punto, seamos como un buen predicador que sabe, hermano, entregar el material. No lo vamos a entregar todo, bueno. Y otra cosa, hermano, por si acaso, digo esto, que esta enseñanza es para la escuela dominical. Esto significa que esto usted no lo puede entregar mañana. Yo lo digo por si acaso, hermano, usted no lo puede entregar mañana. Esto usted lo tiene que reservar y madurar para la escuela dominical. Después de la escuela dominical, por supuesto, hermano, que usted puede dar esta lección en la clase, donde usted esté, donde lo tenga que predicar, usted puede tomar esto que hemos leído. Pero después de la escuela dominical, no lo adelante, ¿ya? Porque es la gracia de esto, pues, ¿ah? Esto a lo mejor antes no pasaba, ¿cierto? Porque como el estudio era el sábado, no había tiempo de entregarlo. ¿Ah? Entonces, pero esto, ¿cierto? Entonces, para que no lo entregue mañana, sino para que lo entregue después de la escuela dominical, ¿cierto? Los hermanos tal vez que no pudieron asistir, usted lo puede hacer en la clase cuando lo tenga que predicar. Mis hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, ¿cierto? Recordar los avisos para el día viernes tenemos reunión en todas nuestras clases del circuito y el día sábado tenemos nuestra reunión de escuela dominical a las 10:30 con la ayuda del Señor. Y también, hermano, hay anunciado lluvia. Dicen que poca, que mucha. Bueno, si llegara a llover, el punto se va a suspender. ¿Ya? El punto por lluvia siempre se suspende. Así que ahí
Y eso tiene una razón de ser, pues, hermano, una razón que nos dejó nuestro obispo, ¿no? Nosotros no podemos hacer predicación cuando llueve, ¿sabe por qué? Porque la gente del mundo, ¿qué es lo que dice? Mire, estos canutos hacen que, y como al punto van puras hermanas, van puras mujeres, mire, mandan a las mujeres a mojarse. Entonces, eso nos enseñó nuestro obispo. Entonces, no, cuando hay lluvia, no hay predicación a la calle. Si el tiempo lo permite, entonces, la predicación en Einstein con Recoleta a las 9 de la mañana, y déjeme decirle que todos estos domingos se ha cumplido con el servicio de predicación a la calle. Mis hermanos, muchas gracias por su atención. Le entrego ahora a nuestro pastor para que él nos comparta y nos despida con la bendición del Señor. Muy buenas noches, estimados hermanos y hermanas que están presentes en este estudio bíblico. Bueno, doy gracias a Dios por participar en él. Bueno, debido a los cortes de luz que habían, hermano, se habían sucedido algunos cambios. El teléfono se me había desconfigurado con el computador. Así que hoy día pude solucionar este problema. Bueno, dando gracias a Dios, hermano, por la enseñanza del día de hoy. Y yo quisiera tomar un poco lo de Herodes. El problema de Herodes es el problema de mucha gente. La bebida, el alcohol. Mucha gente bebe más de la cuenta. Y el carácter de este varón, que tenía poca, como gobernante, como cabeza de un pueblo, tenía poco decoro, poco de gobernante en el sentido, porque él se dejaba guiar por sus pasiones. Y ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener, hermano. Dios lo sacó de ahí del mundo, y uno de los vicios que la iglesia evangélica siempre combatió fue el uso del vino, el tomar alcohol, de emborracharse, porque la gente, hermano, comete atrocidades borracho. Tanto hombres como mujeres han cometido graves errores porque han bebido más de la cuenta. Ese consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo, que muchos hermanos también lo toman como para ellos. Oye, un poco de vino, tómate un poco de vino a causa de tu estómago. El problema es de que las aguas donde vivía Timoteo, Efesios y todas esas partes, las aguas eran amargas. No eran aguas saludables, no eran aguas buenas como la que nosotros tenemos en nuestro sistema de agua potable. El agua era mala. Por lo tanto, hermano, la gente bebía vino en lugar de tomar agua, hermano, porque las aguas no eran buenas, eran aguas con muchos componentes químicos, hermano, porque venían de lugares volcánicos y cosas por el estilo. Ese era el consejo. Pero la palabra de Dios nos muestra que los hombres que beben se emborrachan, hermano, y tienen una tendencia al pecado, como el caso de Herodes, un carácter sexualmente, hermano, llevado por sus necesidades sexuales, más el alcohol, provocó que este hombre cometiera un tremendo crimen. Cayó en su propia trampa, cayó en su propia conducta, que podía Herodes haberse retractado lo que dijo, podía haberlo hecho, pero no lo quiso, no lo hizo nomás. Pero podría haberlo dicho, podría haber dicho, ¿sabes qué más? Yo dije algo y no corresponde porque yo prometí un regalo y no matar a alguien, no cometer un asesinato. Él pudo haberse retractado, pero su cabeza, su mente, no estaba funcionando bien por los deseos carnales. La carnalidad del hombre le jugó en contra. Y el alcohol, que hermano, que le nublaba su mente, tampoco le dejó espacio a haber considerado, haberse retractado y haber salvado a Pablo, porque se echó a todo el pueblo encima. Y también, hermano, quiero decirle que a los mismos romanos, las autoridades romanas, tampoco les pareció bien lo que había hecho. De hecho, hermano, este varón perdió el puesto de tetrarca. Después lo desterraron y lo echaron junto con su mujer fuera del imperio. Lo mandaron, hermano, ya a la Galia, ahí, cerca de los alemanes, por ahí. Ahí lo mandaron a vivir en destierro. No le fue bien lo que hizo. Y eso, hermano, nosotros tenemos que pensar a veces. Nosotros pensamos conforme a las necesidades carnales y ahí hay que tener cuidado. Y también decir, por hoy día, generalmente, hermano, uno ve el desarrollo de los tiempos. Antiguamente uno veía a generales,
fumando, bebiendo. Hermano, yo cuando niño vi un carabinero borracho, hermano, que lamentablemente dio un escándalo tremendo. Y claro, como iba armado y todo, y nosotros veníamos de la reunión con mi papá, por ahí de la cisterna, y el hombre, hermano, formó un escándalo como a las 11 de la noche, el amigo, cuando íbamos llegando a la casa. Y ahí el chofer dijo, ¿qué hacemos? El carabinero anda de uniforme, ¿cómo está este hombre curado? ¿Qué hago? Entonces mi papá le dijo, lo que va a tener que hacer, le dijo, pase un retén y lo deja ahí, pues. Hermano, y él, ya, pero acompañe usted, dijo, yo después lo voy a dejar a la casa. Hermano, tuvimos que devolverlo, ir ahí a la población Dávila, y ahí había un cuartel, y ahí tuvimos que bajar, hermano, y carabineros del retén que estaba ahí, tuvieron que subir y bajarlo, totalmente borracho, hermano, dando un escándalo, sacando el revólver. Fue terrible. Y ahí después el carabinero, el chofer lo fue a dejar nosotros a la casa con mi papá, llegamos como cerca de las 12 de la noche a la casa. ¿Ah? Pero eso hoy día no se ve, las autoridades, los militares, los carabineros, ni fuman en público, ni tampoco beben. Porque una persona que ejerce una responsabilidad, un gobernante o está a cargo de una unidad militar o de una comisaría, hermano, tiene bien claro que su mente puede ser nublada, hermano, y su raciocinio quedar por el suelo cuando las personas se toman más de la cuenta. Y ese es un cuidado que hay que tener. Yo tenía un jefe que se llamaba José, don José Sánchez. Él, hermano, si él tomaba un remedio, no se le daba un remedio, no se los tomaba. ¿Sabe por qué me mira Samuel? Me decía, hay que aguantar los dolores, porque cuando uno se toma un remedio, tampoco piensa, el raciocinio tampoco es correcto. Puede uno tomar malas decisiones influenciado por el remedio. De hecho, una vez mi papá lo llevaron a la casa porque como le gustaba andar en moto, se le había salido el hueso de aquí de la clavícula. Y fue para allá y le dijo, le va a doler. Le dijo, no, le dijo, no, dele nomás. Y mi papá le metió el hueso en mano, ¿para qué le cuento? Llegó a llorar don José. Entonces, de ahí le dijo a mi papá, miren, váyase a la clínica, le dijo, donde usted se atiende, que le pongan la radiografía y vea usted que el hueso le quedó bien, para que usted esté tranquilo. Y fue don José, y allá le iban a colocar una inyección también para calmar el dolor. Le dijo, no, dijo, yo no puedo. Soy gerente de una empresa y yo no puedo perder el control de mi cabeza. Y Dios nos ayude, hermano. Nosotros somos usted y yo, somos autoridades, un pequeño grupo de personas. Por lo tanto, un hijo de Dios no debe beber. Porque hay gente que tenemos pecado oculto. No podemos tomar vino, no podemos de alguna manera dejarlos por nuestros intereses carnales. Ese es el cuidado que todos nosotros tenemos que tener. Que Dios los bendiga, Dios les guarde. Nos veremos el próximo domingo en la escuela dominical con la ayuda del Señor. Ahora pidamos la bendición de Dios. Un abrazo para todos. Sigan orando por mí. Indudablemente que estoy mejor, hermano, de salud. Estoy teniendo pequeños logros, hermano, que son importantes para mí. Y eso le agradezco al Señor porque es en base a su misericordia nomás. Padre Celestial, en compañía de mis hermanos y hermanas que están presentes en este estudio bíblico, suplico, Padre Santo, que tú bendigas y guarde a cada uno de los presentes, a sus familias y a sus hogares. Hemos tenido, Dios mío, horas y días de un intenso temporal que ha azotado nuestra ciudad. Hay problemas con la electricidad, hay lugares donde hay alagamiento, Padre bendito, pero en algunos hogares de nuestros hermanos han sufrido el problema de la gotera en su casa. Yo te ruego que tú a cada uno de ellos los guardes y los protejas. Ayúdame también mañana viernes, Padre mío, tengo un compromiso de ir a la casa de la hermana Rosa. Ayúdame, Señor, hasta llegar allá, compartir tu palabra y la bendición tuya descienda sobre tus hijos e hijas, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.